Bueno, lo primero, gracias por la asistencia y por el interés y la pasión que todos sentimos, espero, por conocer el origen y la evolución del universo, o lo que se pueda conocer hoy. Yo esta charla la divido o tiene tres partes muy diferenciadas. La primera es un poco un proceso, una visión más o menos histórica de las concepciones que ha habido sobre el universo. Una segunda parte es, en concreto, en las teorías científicas o los aspectos más aceptados y la evolución de ese universo. Y una tercera parte que incluye la problemática o los problemas fundamentales que la cosmología tiene a día de hoy y aquellas reflexiones que nos puede llevar esa tercera parte de hacia el final y los posibles finales del universo. Esos serían tres apartados que podemos distinguir esta charla. Empecemos. La física, y en general las ciencias, aquellos temas, vienen fundamentalmente por la curiosidad científica del ser humano. Ya desde las primeras civilizaciones teníamos, como indica ahí, una comprensión simbólica y mítica sobre las situaciones y las preguntas que nos podíamos hacer de por qué caen las cosas, por qué, cómo lucen las estrellas, qué cambios hay en la meteorología o a nivel que les podía orientar sobre su vida cotidiana o sobre los conreus que podían hacer en un momento determinado. Esa sería una primera. La parte que dice periodo clásico, ya no hay una simbiología, ya no hay el hecho de que sean los dioses los que más o menos hacen y crean y determinan todo, sino que intenta haber una filosofía natural que intenta explicar a quién conocemos, desde la civilización sumeria hasta los egipcios, que tenían un conocimiento ya preciso de la astronomía, incluso de los eclipses, podían jugar a nivel ideológico con el tema de los eclipses, que eran los dioses que podían castigar, y utilizaban ese tipo de conocimientos astronómicos. Pero también hay un salto hacia lo que es la civilización griega, donde desde Anaximandro, Anaxímenes, Leucipo, Heráclito, Demócrito, todos tienen una serie de concepción más allá de la simbiología y que los dioses determinan más o menos la realidad y los problemas que hay a nivel social y a nivel del espacio, sino intentan hacer una explicación ya más natural. En el siglo XVI y XVII hay otro salto, que es del heliocentrismo. Ya no está regido por leyes naturales, el universo aparece como infinito y aquí tenemos dos figuras claves, es decir, donde ya la Tierra no es el centro del universo, tanto Copérnico como Galileo. Pero el salto importante es hacia el siglo XX. Aquí hay dos figuras importantísimas. Una es este físico y cosmólogo belga, es sacerdote, pero además es físico, donde interpreta el universo que antes era más pequeño y luego evoluciona. A lo más pequeño es lo que él le llama, si hay una evolución o una expansión en un momento determinado hacia atrás, es lo que determina como huevo cósmico o átomo primigenio. Es decir, esa es la concepción más o menos de evolución del universo que tiene, es el salto que hay en el siglo XX por parte de Lemer. Confirmado, bueno, lo que viene Frege-Euler, si dice que si existe una expansión, si lo podemos tirar hacia atrás en el tiempo y llegamos a un punto, el Frege-Euler, que era un astrónomo de la realeza británica, se burla de esa concepción y sitúa
la palabra de Big Bang, odiada por la mayoría de cosmólogos, porque eso quiere determinar de que existe una explosión y que existe un punto de expansión del universo. Cosa falsa. El universo se expande desde todos los sitios. No hay un punto en concreto. Bueno, en el siglo XXI, aquí me han cambiado. Yo creo que han cambiado algunas diapositivas. Espérate, a ver. No. Bien. Cosas que podemos, ideas básicas o fundamentales que tenemos en el siglo XXI. Uno, el universo ha de tener un principio y ha de tener un final, cosa que determina más o menos la idea del huevo cósmico de Lemer. Y también ha sido colaborado por el astrónomo de Monte Palomar, Hubble, donde nos indica que cuando ve la vía Andrómeda, que cree que es una nebulosa, dice que es una nebulosa, es una galaxia. Ve que la luz se desplaza hacia el rojo y comprueba que no solamente tenemos una galaxia Vía Láctea, sino que tenemos otra galaxia. Eso en 1929. Es decir, que hace un siglo el conocimiento que teníamos del universo es de una sola galaxia. Es decir, la cosmología es una ciencia que tiene 100 años y es muy nueva. Luego, un aspecto, si tiene un principio, tal como determina Lemer, tendrá el otro aspecto fundamental que hay que concebir y concretar es el universo se expande. Es una de las características fundamentales. Si tiene un inicio, el universo se expande, va disminuyendo su temperatura y eso va a dar lugar a un proceso de formación de muchas cosas, de estructuras y de elementos que después comentaremos poco a poco. No podemos, dice, estar seguros del contenido del universo. Dice, no podemos estar seguros del contenido del universo observable. Esto es importante. El universo decimos que tiene 13.800 millones de años. Con la tasa de expansión nos llegamos a tener un universo de 93.400 millones de años. La luz solo nos llega desde ahí, pero hay un universo mucho más allá. Es decir, eso lo que decimos de los 93.400 millones de años es lo que decimos universo observable. Bueno, el modelo de consenso. Pero es que me falta, no sé, espera un momento. Hay diapositivas que me han desaparecido, porque en el siglo XXI el salto desde Lemer antes hay que situar a Albert Einstein. Con Albert Einstein nace la cosmología moderna. La teoría de la relatividad general es la teoría que nos da una explicación del universo y es fundamental. Dentro de la cosmología, el papel y la explicación de Albert Einstein es clave en lo que conocemos como cosmología de precisión. Bueno, el modelo más o menos de consenso que existe en estos momentos es el Big Bang. Ya digo que los cosmólogos no parten de una explosión, no parten de un punto. La expansión del universo se da en todos los sitios al mismo tiempo. Es cuando se crea el tiempo y el espacio. Entonces, el modelo que más o menos a partir de 1998 todo el mundo coincide es ese que pongo ahí, lambda CDM. ¿Qué significa cada una de esas cosas? La lambda es la constante cosmológica. La idea que había a la altura de en 1915 es que el universo es finito y estable.
Entonces, como las ecuaciones de la relatividad general que resolvió Lemaire le daba un universo inestable y dinámico, que Einstein le reconoce que esas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general eran excepcionales y geniales. Y le dice, se comporta bastante malamente con Lemaire, sus soluciones matemáticas son geniales, pero sus respuestas físicas son horribles. Es falso. La constante esa era para impedir que el universo, como se expandía, tuviera que ser estático, porque era la concepción filosófica predominante en esos momentos. Lo de CDM es Cold Dark Matter, que es materia oscura. La materia oscura es una materia, yo no me gusta la terminología de materia oscura, yo utilizo más materia invisible. Es una materia que hay alrededor de todas las galaxias en el universo y tiene un papel gravitatorio. Sin existir la materia oscura, las galaxias se descompondrían. Es decir, no podría haber problemas de estrellas, galaxias y supercúmulos de galaxias. Es fundamental. Tenemos varias razones para concretar, y hay muchos argumentos de que la materia oscura existe. El problema es que no conocemos cuál es su naturaleza. Hay multitud de propuestas, y podemos hablar, si hay preguntas en concreto, sobre el tipo de propuestas que hay sobre la naturaleza de la materia oscura. En este modelo, como veis, hay tres cosas que destaco. Uno, el modelo no es el de la explosión, es un modelo que llamamos inflación cósmica. El tema de la inflación es un tema económico, es un crecimiento extraordinario y excepcional de los precios. Esa analogía llevada al universo significa una expansión acelerada, extraordinaria, excepcional del espacio. Luego lo pone el inicio de la expansión cósmica observable, es decir, lo que podemos observar, lo que hemos dicho anteriormente, y posterior a la inflación, lo que vamos a analizar posteriormente. El Big Bang. Aquí se presentan varias preguntas. ¿Hay algún universo anterior? Creación a partir de una singularidad. ¿Hay un único universo? Tres preguntas. Lo de si existe un universo anterior es una pregunta que después veremos, creemos que es pura especulación. Luego diremos los distintos modelos o orígenes de un universo que hay, pero es una pregunta que no podemos tener una respuesta dentro del marco de la física que conocemos y de las leyes actuales. Segundo, la singularidad. La singularidad es un lugar de una densidad de materia y de temperatura por encima de la época de la era de Planck. Es decir, es lo límite. En ese punto, en esa singularidad matemática, no sabemos si hay una realidad física que sea en esa singularidad. Nuestras leyes actuales que tenemos fracasan. No dan ningún tipo de explicación. Es decir, la singularidad no tenemos ninguna explicación. Para ello, lo único que buscan los físicos actuales es una teoría cuántica de la gravedad. Después, si alguien tiene preguntas en relación a esto, podemos decir qué tipo de teorías se están aplicando actualmente para intentar dar una explicación de las singularidades, tanto pasadas del Big Bang como futuras de los agujeros negros. Bueno, volvemos bueno, y de un único universo podemos especular, que alguien lo preguntará, que hay concepciones donde en nuestro universo, bueno, me parece que tengo una diapositiva posterior de otros modelos que hay del universo. La propuesta de Lemaire es lo que he dicho del átomo primigenio,
y este. El modelo actualmente que la comunidad científica acepta es el de lambda-ZODM. Diferentes alternativas que hay al Big Bang. Sobre todo al modelo que yo defiendo y que defiende la mayoría de cosmólogos, de astrofísicos, que es el modelo de la inflación cósmica. Tenemos el Big Bang o universo de rebote, que lo intentaré explicar y concretar. Eso parte de que existe un universo anterior. Ese universo anterior va camino cada vez a ver, la gravedad vence a la expansión y llega a un punto que se llama el Big Crunch. Y lo que dicen los de la teoría de bucles, donde hay físicos muy famosos como Les Mollin o Carlo Rovelli, es que en ese punto donde termina el universo anterior existe una fluctuación cuántica o un efecto túnel de rebote y pasamos al universo nuestro actual. El rebote es problemático y difícil de entender, no está comprobado, y al mismo tiempo luego hay muchos más problemas después de ese rebote. Lo que hay es un proceso de inflación, pero mucho más lento y en menor proporción de expansión de lo que tenemos en la inflación cósmica. El segundo modelo es el modelo del multiverso. El problema fundamental del multiverso es que nosotros no podemos salir de nuestro universo y comprobar que hay otros. ¿Cuál es la fundamentación teórica del multiverso? La fundamentación teórica del multiverso es bastante especulativa. Hay tantas razones en un sentido como en otro. Fundamentalmente vienen de dos ideas. Una, de la teoría de cuerdas, donde hay 10 elevado a 500 universos, a partir de fluctuaciones cuánticas de burbujas que hay en la inflación. Hay burbujas cuánticas que se desarrollan y pueden dar lugar a diferentes universos con diferentes leyes. Pero el problema es que no hay posible verificación práctica de salir de este universo nuestro y comprobar que existen otros universos. Y por último, está muy famoso, porque es Roger Penrose, Premio Nobel de Física, uno de los físicos más grandes que existen en la actualidad, por no decir el más grande, donde tiene una teoría cosmológica que podemos reconocer que es muy bueno en muchísimos campos, pero esta teoría no se sustenta porque no hace predicciones. No podemos comprobar en el universo lo que dice. Él dice que existen una serie de Big Bangs continuados donde se van enlazando unos con otros en eones de tiempo. Pero esto, el reflejo que él dice que tiene en el fondo cósmico de microondas, que ya diremos lo que es el fondo cósmico de microondas, son unos círculos que solamente ve él y sus amigos. Sinceramente, por mucho que queramos a Roger Penrose, esta teoría no tiene una base de comprobación empírica de lo que dice Roger Penrose. Estas son las dos teorías alternativas a la inflación cósmica que se enmarca dentro de lo de Big Bang. Pero el Big Bang hay que concretar qué tipo de modelo se defiende en el Big Bang. Bien, este es un repaso un poco de las diferentes interpretaciones, concepciones históricas más o menos hasta el día de, bueno, no hasta el día de hoy, no, de lo que más o menos se ha conocido en el origen del universo. Ahora vamos a desarrollar un poco el proceso que hay desde el origen. Y tenemos, donde están los dos interrogantes, si situamos el tiempo T0, hasta el muro, eso le llaman era de plan. A mí me gusta
Era es un término que en el tiempo significa más cantidad. A mí me gusta decir más bien épocas, porque son tiempos limitadísimos. Por ejemplo, desde el T0 al muro este que veis es la era de Planck o época de Planck, es 10 elevado a menos 44. Es un 1 dividido por 1 y 44 ceros. Es decir, que es una millonésima de millonésima de millonésima de millonésima. Es decir, es el límite de Planck. Es decir, todo lo que hay detrás del muro a día de hoy, y siendo sinceros, lo que podemos decir es pura especulación. No hay ni leyes ni observaciones que nos puedan decir qué existe y qué existió en esa era. Posterior al muro, que es a partir de 10 elevado a menos 43, luego tendremos otra diapositiva que quedará clara y volveré. No, esto es inflación. Aquí. Esta diapositiva también nos sitúa. Anterior al muro hay un parámetro que es fundamental, que es, os vamos a tener dos parámetros para ver la evolución. Uno, el tiempo, y el otro, las 4 fuerzas fundamentales del universo. Eso quiero que quede muy claro. Si se tienen que quedar con alguna cosa, esta es importante. Nosotros tenemos cuatro fuerzas o interacciones. La gravitatoria, la fuerte, la débil y la electromagnética. La fuerza de gravedad se separa antes del muro, en la época de Planck. Es decir, la gravedad desaparece. Volvemos. Después del 1043 empezaremos a tener toda una serie de elementos o de aspectos fundamentales en el origen en la evolución y también quizá en el origen, porque la inflación cósmica para mí es como el acto donde el universo toma forma en el espacio, en el tiempo y luego en todo lo que se va a producir en concreto. La inflación cósmica nace de una idea de Alan Guth en 1981 porque el modelo del Big Bang tenía muchos problemas y no explicaba todas las características que tenía el universo. Ya hablaremos de esas características, pero se lo adelanto. La homogeneidad. El universo aparece como muy homogéneo a grandes escalas interestelares. La isotropía. El universo es igual en todas las direcciones. Y la planitud. El universo tiene curvatura cero, es decir, una curvatura plana, es decir, es un universo euclídeo. Esas características no las explicaba el Big Bang. Por eso Alan Guth propone la teoría de la inflación. La teoría de la inflación es de 10 elevado a menos 36, que es un tiempo ínfimo en relación al muro de Planck, hasta 10 elevado a menos 33, en ese periodo de 10 elevado a menos 32, es decir, un 1 partido por 32 ceros u otro un 1 por 32 ceros, que es un tiempo ínfimo, es cuando se produce una expansión del universo de 10 elevado a 30. Es decir, pasa del radio de un protón a ser más de una naranja o más grande. Es decir, es una expansión acelerada del universo, superior a la velocidad de la luz. Y alguien se preguntará, ¿eso viola la teoría de la relatividad general? No. La teoría de la relatividad general dice que no se puede superar la velocidad de la luz en el vacío, transportando información, pero no es imposible y no está prohibido que el espacio se pueda expandir más rápido que la velocidad de la luz. Eso es lo que ocurre en la inflación cósmica. Y esa inflación cósmica, no sé si se concreta, esa inflación nos permite explicar
las tres características fundamentales del universo, que es homogéneo, que es isótropo y tiene curvatura nula. Eso es fundamental y es por qué esta teoría de la inflación cósmica tiene el consenso de la mayoría de cosmólogos. Aquí intento, con el parámetro de las fuerzas, que he dicho que son las cuatro fundamentales, tenemos por encima de 10 elevado a 43, la fuerza es la gravedad que se desliga. Luego tenemos las otras tres, la fuerte, la electrodébil, y la débil y electromagnética juntas, y la fuerte y la gravedad que han desaparecido, las cuatro. Aquí tenemos el GUT es el grupo de unidad, es una zona de modelos de gran unificación, que se llaman teorías de gran unificación, que son muy complejas. Intentan decir y predecir dos cosas que no hemos comprobado. Una, que el protón se puede desintegrar. Dos, que existen monopolos magnéticos. Ni una cosa ni otra lo hemos comprobado. Eso es lo que dice la teoría de la gran unificación. Ahí la fuerza fuerte, para los que sepan menos de teoría de física de partículas, la teoría fuerte es donde en el núcleo de los protones y de los neutrones tenemos los quarks. Esos quarks están unidos por me están haciendo que vaya más rápido. Esos están unidos por los gluones. Eso es la fuerza fuerte. La fuerza débil son aquellos elementos que se descomponen radiactivamente. Y la fuerza electromagnética todos lo conocen, que son las ondas del radio. Cada una de esas fuerzas, en un tiempo que va evolucionando el universo, va disminuyendo la temperatura y van desapareciendo las mismas. Se van desligando unas de otras. Bueno. Bien. El resin no... A ver cómo les explicaré lo que es el recalentamiento. Esta es una parte importante de la inflación cósmica. Si ustedes tienen esquí, donde se esquía, una estación de esquí o una pista de esquí, ustedes si están arriba de la pista, en relación a arriba a donde llega abajo, hay una energía potencial. Si ustedes bajan por la pista, tienen una energía cinética. La energía potencial más la energía cinética es la energía que tenemos en el falso vacío cuando llegamos a un punto. Luego hay otros sitios que son lo que llaman el vacío verdadero, pero es otra historia y ahí nos meteríamos en más discusiones. Pero el resin o las dos energías, la energía potencial más la energía cinética, es el conjunto de energía que tiene la inflación cósmica en el punto S, que se llama recalentamiento. Y ahí se produce la producción de todas las partículas que conocemos. Los electrones, los quarks, hay una sopa más o menos de partículas diversas. Incluso se habla de que puede estar también el Higgs y la materia oscura. Eso son un poco de especulaciones, pero ahí es donde se crea, ese es el momento donde se crea la materia. Bariogénesis primordial. Esto es un tema es un poco complicado y además no resuelto. La bariogénesis principal significa que en el universo, en el primer momento, se crea igual cantidad de materia y antimateria. ¿Por qué vivimos en un universo de materia? ¿Qué es lo que ocurrió para que desapareciera toda la antimateria y hubiera materia?
Eso es lo que intenta explicar matter y antimatter. Es decir, el positrón es una partícula positiva igual que el electrón, la misma carga, y el electrón que tiene carga negativa y la misma masa que el positrón. Por cierto, que los positrones los utilizamos en medicina. El excedente se produce 1 por 10 elevado a, no veo el número, 9 de materia sobre la antimateria. La discusión, esto no está resuelta. Si a alguien le interesa el tema, solamente puedo enunciar que el primero que tiene una teoría sobre esto es Sájarov, en 1967, y habla de 3 condiciones para intentar explicar esto. 1, hay más bariones que antibariones, hay más protones que antiprotones o neutrones, hay la paridad, lo que es derecha e izquierda en las partículas, hay más unas que otras, y esto se da en una estabilidad térmica, hay un equilibrio térmico. Esto explica un poco cuantitativamente por qué hay más bariones, es decir, más protones y neutrones que no antiprotones y antineutrones. Pero es un problema complejo, ya digo, y no resuelto. Aspectos cualitativos van en ese sentido, pero cuantitativamente no hay una explicación científica al tema. Dentro del modelo de inflación o del origen del universo, sintetizando y resumiendo, tenemos 3 características claves. 1, el universo se expande. Esto hay que tenerlo claro. Conforme se va expandiendo, va disminuyendo la temperatura. 2, tenemos un proceso desde el minuto 1 al minuto 3 que llamamos nucleosíntesis primordial. ¿Qué significa nucleosíntesis primordial? Es cuando se forman los elementos fundamentales. El hidrógeno, un 75%, el helio, un 24%, y trazas de litio y berilio. Si ustedes cogen la tabla periódica que todo el mundo conoce, un vistazo rápido. Los elementos fundamentales que se crean en el primer minuto, del minuto 1 al 3, porque existen las condiciones de presión y temperatura adecuadas. Se producen esos elementos. El resto de elementos son procesos de fusión en las estrellas, que van desde el carbono al oxígeno, al nitrógeno y llegan hasta el hierro. En el hierro las estrellas implosionan porque necesitan más calor, más energía que la que se produce. Es decir, la presión, la gravedad va intentando hacia el interior y el calor hacia el exterior. Ese equilibrio se rompe llegando al hierro y ahí se producen casi el conjunto de elementos de la tabla periódica. Pero luego el resto de la tabla periódica son productos que se dan en explosiones de supernovas, en fusión de agujeros negros, en la fusión de estrellas de neutrones. Ahí se produce el resto de elementos como el estroncio, el rubidio, el plomo, incluso diamantes, oro y plata. Y el resto de elementos químicos de la tabla periódica se producen por el hombre, es decir, el fermio, el americio, son eso. Eso es el conjunto, y eso es el conjunto de procesos donde se producen los elementos de la tabla periódica. Pero eso estaba explicando que el primer elemento era la expansión, el segundo, la concreción de los elementos de la tabla periódica, y el tercero es lo que nos indica aquí. Recombinación. ¿Qué significa recombinación? La recombinación se da en el universo cuando tiene 380.000 años después del Big Bang, después del T.0. ¿Qué significa recombinación? Es cuando los átomos se quedan configurados, los quarks con los gluones y los electrones en sus órbitas. ¿Y qué pasa?
los fotones desaparecen de los átomos y viajan por el universo hasta el día de hoy. Eso hace que el universo sea transparente y eso es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Y ahora tendremos aquí tenemos el fondo cósmico de microondas. Esto es lo que medimos con después tengo una diapositiva de 3 satélites que lo han medido. Esto tiene una temperatura de 2,7 K, cerca casi del cero absoluto, y además este fondo cósmico de microondas es una de las pruebas definitivas del Big Bang, es decir, de la inflación cósmica. Aquí esto tiene una gran cantidad de información, no me voy a enrollar mucho en ello. Como veis, hay unas manchas rojizas y unas manchas azules. La diferencia entre una y otra es una 100.000ésima. De esas variaciones que se llaman anisotropías, se puede sacar muchísima información. Y con ese fondo cósmico de microondas, lo que podemos estudiar, sobre todo las fluctuaciones cuánticas que ha dado lugar a esas diferencias de temperatura y ángulos y otras muchas cosas que hay en ese fondo, es lo que luego nos explicará la creación de las estructuras que se dan en el universo. Esa es la base. La diferencia de gravedad que hay entre unos puntos y otros es lo que configurará las estructuras del universo. Aquí tenemos los 3 satélites que han analizado en 2092, premio Nobel, otro premio Nobel, y en 2013 otro premio Nobel. Han ido perfeccionando cada uno de esos satélites el fondo cósmico de microondas. Le dieron el premio a Penzias y Wilson. Estos eran 2 trabajadores de la Telefon que intentaron poner una antena para medir otras cosas de comunicación, pero se encontraban siempre con un ruido de fondo, sistemático, en todas las direcciones. Limpiaban la antena, creían que eran polvo de palomas, pero seguía habiéndolo. Entonces se lo comentaron a unos físicos que habían teorizado que esto existía si había habido la inflación, si era una de las pruebas fundamentales, y entonces, bueno, lo confirmaron que existía una temperatura a eso, que esto es el fondo cósmico de microondas, y por eso recibieron también el premio Nobel. Esto es lo que esto es un 1% del fondo cósmico. Cuando los televisores no tenían transistores, sino tenían bombillas, cuando lo apagábamos por la noche, veíamos este sombreado y como nieve. Esto es un 1% del fondo cósmico de microondas. Restos del fondo cósmico de microondas. O CMB, bueno, eso en inglés. Hagamos un resumen de esto. Hemos dicho que tenemos 3 elementos decisivos, súper importantes, determinados por las leyes físicas, por comprobaciones empíricas y por también en laboratorios que tenemos como el LHC. Son 3 cosas importantes a retener. 1, la expansión del universo. 2, la formación del hidrógeno, el helio, litio y berilio. Miramos el universo y nos dan esas proporciones. Tercero, la recombinación. Es cuando se fondan los átomos, quedan libres los fotones, el universo se vuelve transparente y tenemos el fondo cósmico de microondas con 2,7 de temperatura. Y de ahí podemos sacar toda la información. A partir de 380.000 años después del Big Bang, vamos a tener una época larga de 100 a 120 millones de años que vamos a llamar la época fosca o la época de la reionización. La reionización del hidrógeno es que pierden los electrones y se vuelven neutros, y eso puede dar lugar a tener masas o nubes de hidrógeno que pueden, por la gravedad, llegar a convertirse en estrellas. Es decir, el universo es fosco,
No hay luz y no hay estrellas. Es la época que llamamos la época oscura. De formación estelar, vamos a pasar un vídeo de cómo se forman las estrellas y los procesos de fusión. Me dice que pase. Bueno, esto es todo sobre clasificación de estrellas, diferentes tipos de estrellas. Solo decir que nuestro Sol es una enana amarilla. Cuando pasen 4.500 millones de años, se convertirá en una gigante roja y después en una enana blanca. Ese es el proceso más o menos que va a tener nuestro Sol. Pero hay muchos tipos de estrellas con fusiones diferentes. Depende de la masa. Aquellas que tienen una masa muy grande pueden acabar o estrellas de neutrones o agujeros negros, o nebulosas que pueden dar lugar luego a sistemas planetarios. Formación galáctica. Aquí tenemos mucha discusión. Sabéis, porque veis las noticias, teníamos dos satélites que estaban en la órbita estacionaria. Bueno, el Hubble no, estaba en una órbita de 400 kilómetros y descubrió un montón de millones de galaxias y evidentemente llegó hasta una que se llama Z11, que significa que el desplazamiento al rojo es cuando el universo tenía de 500 a 700 millones de años. Pero con el James Webb hemos descubierto muchísimas más galaxias. Y ahora el límite de lo que tenemos seguro, porque hacemos espectroscopía de esas galaxias. ¿Qué significa espectroscopía? Sabemos qué elementos tienen, sabemos su composición, y nos hemos encontrado que en galaxias estas antiguas tienen hasta oxígeno, lo cual desmonta un poco el modelo de creación de las galaxias. La galaxia más atrás, que es más antigua en el tiempo, es una que tiene un Z, que es la tasa de expansión de Hubble, que es de 14,3. Es decir, tenía una antigüedad cuando el universo tenía unos 300 millones de años. Bueno, lo de esto, pasamos esto porque si no, estructura cósmica es muy elemental, es decir, nosotros tenemos una galaxia, pertenecemos al cúmulo Virgo local y luego esto al supercúmulo de Leinakea. Es decir, es la estructura nuestra, de nuestra galaxia. También decir que dentro de 4.500 millones de años, nuestra galaxia está en proceso de choque con la Andrómeda. No tiene más. Nuestra posición, bueno, es esto. Nosotros estamos en un brazo a unos 26.000 años luz del centro, donde tenemos un agujero negro que es Sagitario A estrella, que tenemos la foto. Eso es una estructura cósmica. Es muy... Si veis este tipo de estructura que tienen las galaxias como filamentos, donde se sitúan, es muy análogo, si veis una foto del cerebro. Es decir, la estructura de las neuronas, de la sinapsis del cerebro, es muy parecido a la estructura de las galaxias en los supercúmulos. Aquí tenemos, el supercúmulo nuestro, que es Leinakea, y ese es el tipo de filamentos que existe. Esa estructura, si la ponemos así y no decimos que es de galaxias, puede parecer que es de neuronas de nuestro cerebro. Este es el universo observable que os he hablado arriba, que es... hay lo que llamamos el principio cosmológico. El principio cosmológico se basa en... Este es el principio donde tenemos dos cosas que hemos hablado en la inflación. Uno, la homogeneidad, otro, la isotropía. Y más allá del universo observable, tenemos más universo. Esa es una polémica que hay. ¿Cuánto más universo tenemos más allá de
del exterior cosmológico o de la frontera cosmológica. El destino del universo. Gran problema. El destino del universo, aquí hay que meterse en una cosa que es difícil. A día de hoy, siempre hay que decirlo, en ciencia, como lo ha señalado Xavi, los datos observacionales nos pueden hacer cambiar el tipo de final que creíamos que había para el universo. Nosotros desde 1998 sabemos que el universo se acelera, se expande aceleradamente. La hipótesis de por qué se expande aceleradamente es debido a la energía oscura. Y la energía oscura es la energía o la presión repulsiva o una gravedad repulsiva que tiende a expandir el espacio. No se expanden las galaxias. Yo pongo siempre el ejemplo de un globo donde tú señalas las galaxias en rojo y lo inflas. El aire juega el mismo papel de presión repulsiva que generaría la energía oscura. Y lo que se expande, y a veces más allá de la velocidad de la luz, es el espacio. Las galaxias no se mueven, pero sí se extienden, sí extiende el espacio, y al extenderse se extienden la diferencia entre unas y otras. Eso ahora tenemos 13.800 millones de años, más la tasa de expansión, que es otra discusión. Vamos a suponer que es por término medio. Hay dos polémicas. Unos que hablan de 68 kilómetros por segundo por megaparsec. Un megaparsec tiene 3,26 años luz, millones de años luz. Y otro que dice que el universo se expande a 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Eso es una polémica. Ambos dicen que llevan razón, pero algo está mal. No puede ser que coincidan esas dos medidas. Entonces, si tenemos 13.800 millones de años y esa tasa de expansión es lo que nos da la expansión más o menos del universo, y eso llega un momento que es más rápido que la velocidad de la luz. ¿Qué significa eso a largo plazo? Que solamente nos va a quedar una galaxia, la nuestra. El resto estarán más allá de la frontera cosmológica. Es decir, desaparecerán de nuestro universo observable. ¿Verdad? Y aquí tenemos a día de hoy. Y esto hay muchísima discusión y podemos hablarlo si hay alguien que pregunta sobre la energía oscura. La energía oscura hasta ahora creíamos que era una constante cosmológica, que era la lambda del modelo lambda CDM. Es la constante que puso Einstein, que se creía que es la energía de vacío. Pero ahora hay discusión sobre ello. Si eso es verdad, tenemos estos tres, no el primero descartado a día de hoy, el Big Crunch, porque el Big Crunch es cuando la masa crítica del universo es superior a la masa que hay. La masa crítica es la curvatura esta esférica, la masa crítica es superior a la masa en general. Pero si la energía oscura es la que domina y parece dominante y constante desde hace 5.000 millones de años, tenemos aquellos dos posibles finales. Uno, el Big Rip, que es el universo se desgarra a todos los niveles, o el Big Free, que es muerte térmica. Desaparecen todas las estructuras, los últimos, los agujeros negros, y existe temperatura de cero absoluto. No existe vibración, no existe evolución, no existe tiempo, porque no hay dos fenómenos que se puedan medir y podamos decir que existe un tiempo. Esos son los tres posibles finales del universo, descartando a día de hoy si la energía oscura es la que domina.
si no domina la energía oscura, es posible que pueda haber una implosión y podamos tener el Big Crunch. Bueno, ahora ya de resumen esta parte. Ya más o menos le he explicado que es la época quarks, es cuando he dicho la bareogénesis, la época hadrónica es cuando se forman los hadrones, neutrones y protones, la leptónica es los leptones, que es los electrones y los antielectrones, la fotónica es antes de la combinación, cuando la luz hace transparente el universo en la recombinación. Y este es el resumen de la evolución. Hemos dicho que después de la recombinación tenemos la era fosca, tenemos las primeras estrellas, no lo he dicho, son estrellas estrellas 3, azules muy grandes y de vida muy corta, que explotan muy rápidamente en supernova. Luego tenemos las primeras galaxias, Abui, galaxias más, hay fusiones de galaxias sistemáticamente, hay un canibalismo de galaxias muy grande y a día de hoy existe gran cantidad de galaxias. Luego frena en función de separación de las galaxias, cada vez hay menos creación de estrellas, de producción estelar, hasta que llegamos a la época oscura, que es el Big Free o el Big Rip. Tanto más que bueno, ahora vamos a pasar, vamos muy mal de tiempo. Pasa el vídeo. Me gusta este vídeo porque es muy ético y es un resumen de lo que debe ser el Homo sapiens en su planeta. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Somos nosotros. En él todos aquellos a los que queremos, todos a los que conocemos, todos aquellos de los que hemos oído hablar. Todos los seres humanos que han existido han vivido sus vidas. La suma de nuestra felicidad y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada niño con esperanza, cada inventor y explorador, cada profesor de valores, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador de la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida sobre un rayo de luz del sol. La Tierra es un escenario muy pequeño de un enorme monumento cósmico. Piensen en los ríos de sangre derramada por todos aquellos generales y emperadores, para que con su gloria y su triunfo pudieran llegar a convertirse en dueños momentáneos de una fracción de un punto. Piensen en la infinita crueldad presenciada por los habitantes de una esquina de ese píxel e infligida sobre los apenas distinguibles habitantes de cualquier otro reino. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuántas ganas de matarse los unos a los otros, cuán ferviente su odio. Nuestras poses, nuestra imaginada importancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, todo eso se ve cuestionado por ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria
en la enorme y envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar a ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. De momento, la Tierra es el único mundo conocido que se sabe que alberga vida. No hay ningún otro lugar, por lo menos a corto plazo, al que pueda migrar nuestra especie. Visitar, sí. Asentarse, aún no. Nos guste o no, de momento la Tierra es el lugar en el que podemos sobrevivir. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia humilde que forja el carácter. Quizás no haya mejor demostración de lo absurdo de la arrogancia humana que esta imagen tan lejana de nuestro minúsculo mundo. Para mí subraya la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y de preservar y cuidar mejor ese pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido jamás. Muchas gracias. Todo eso.